¿Alguna vez te has detenido a pensar en el Día de los Santos Inocentes? Sí, ese día donde las bromas y las inocentadas inundan nuestras redes y conversaciones. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada festiva, se esconde una de las mayores malinterpretaciones del calendario cristiano? Una pregunta incómoda, lo sé. Quizás nunca te lo habías planteado, o tal vez simplemente dabas por sentado que era una celebración más, una excusa para reír y gastar alguna que otra broma. Pero detente un momento. Olvídate de los papelitos en la espalda y las noticias falsas por un instante. Porque hoy, en este espacio, vamos a descorrer el velo de la tradición y adentrarnos en la verdadera esencia del Día de los Santos Inocentes. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Porque lo que conmemoramos cada 28 de diciembre no es, ni por asomo, una fiesta alegre. Lejos de las risas y el jolgorio, este día nos sumerge en un evento trágico, un episodio oscuro y profundamente significativo en la historia del cristianismo. Vamos a explorar juntos la historia bíblica que da origen a esta fecha. Nos adentraremos en las páginas del Evangelio de Mateo para presenciar un relato escalofriante. Desentrañaremos la teología que subyace a este día aparentemente contradictorio. Descubriremos por qué, a pesar del horror que representa, la Iglesia Católica venera a estos niños, a estos santos inocentes, como los primeros mártires de la fe cristiana. Puede que te sorprenda, incluso que te perturbe, lo que estás a punto de escuchar. Pero te aseguro que, al final de este video, tu percepción del Día de los Santos Inocentes habrá cambiado para siempre. Comprenderás por qué, para muchos, este día no es precisamente motivo de celebración, sino más bien un día de profunda reflexión, incluso de luto. Bienvenido a Vidas Santas, tu canal dedicado a explorar las vidas fascinantes de los santos y figuras cruciales de la fe cristiana. Aquí, nos sumergimos en las historias que han moldeado el cristianismo, buscando inspiración y sabiduría en aquellos que nos precedieron en el camino de la fe. Si te apasiona la historia del cristianismo, si te intrigan las vidas de los santos, si buscas comprender las raíces de nuestras tradiciones religiosas, entonces estás en el lugar correcto. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la fe. Suscríbete a nuestro canal Vidas Santas y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo video. Cada semana, te traeremos nuevas historias, nuevos personajes, nuevas perspectivas para enriquecer tu comprensión del cristianismo. Y por supuesto, tu opinión es fundamental. Déjanos tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas sobre este tema. ¿Te habías planteado alguna vez el verdadero significado del Día de los Santos Inocentes? ¿Qué sientes al descubrir la historia que se esconde tras las bromas? Comparte con nosotros tus impresiones. Prepárate para un viaje revelador. Porque en este primer capítulo de Vidas Santas vamos a descubrir juntos la verdad incómoda del Día de los Santos Inocentes. Una verdad que te hará mirar este día con otros ojos, quizás con ojos de asombro, quizás con ojos de tristeza, pero sin duda, con ojos de comprensión. Acompáñame. Imagina por un momento el resplandor dorado de Jerusalén, hace 2000 años. No te imagines la paz, ni la armonía. Piensa en la sombra larga y amenazante de un hombre, Herodes el Grande. Este no era un rey cualquiera, no era un monarca benevolente ni un líder amado. Era un déspota, un arquitecto del terror, un rey paranoico agarrado al trono con uñas y dientes, y con sangre, mucha sangre. Su reinado, que se extendió por más de 3 décadas, fue una obra maestra de manipulación política y brutalidad calculada. Herodes, un idumeo gobernando sobre judíos, siempre se sintió como un extraño, un usurpador. Cada susurro, cada mirada, cada silencio lo interpretaba como una conspiración, como una trama para destronarlo. Y en su mente febril, las conspiraciones eran reales, o al menos, él las hacía reales. ¿Has oído hablar de su historial familiar? Asesinó a varios de sus propios hijos, a su esposa favorita, a su suegra. La lista es escalofriante. Se decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Piensa en esa frase un instante. Un cerdo, un animal impuro para los judíos, tenía más posibilidades de sobrevivir cerca de Herodes que su propia descendencia. ¿Puedes imaginar vivir bajo el yugo de un hombre así?
Un hombre que veía enemigos en cada esquina, traición en cada sonrisa. Su paranoia no era una simple excentricidad, era el motor de su reino. Construyó fortalezas inexpugnables, no para defender su reino de enemigos externos, sino para protegerse de su propio pueblo, de sus propios súbditos. Su palacio, más que una residencia real, era una jaula dorada, una prisión de lujo desde la que observaba el mundo con ojos desconfiados y calculadores. Y entonces, en medio de esta atmósfera opresiva, en este clima de miedo y sospecha, ocurre algo inusual. Un grupo de hombres sabios, eruditos, astrónomos, llegan desde tierras lejanas, guiados por una estrella singular. No son comerciantes, ni emisarios políticos. Son los llamados Reyes Magos, aunque la tradición popular los haya revestido de una pompa que quizás no tenían. Llegan a Jerusalén, al corazón del reino de Herodes, y hacen una pregunta que resonaría a través de los siglos, una pregunta que perturbaría profundamente al rey paranoico. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Piensa en la audacia de la pregunta. Plantearla en la corte de Herodes, el autoproclamado rey de los judíos, era casi un acto de insurrección, una provocación directa. Para Herodes, la pregunta debió sonar como una campana fúnebre, un presagio de su propia caída. Un nuevo rey, nacido en su propio reino, sin su conocimiento, sin su permiso. La idea debió ser intolerable para su ego inflado y su miedo constante a perder el poder. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Fue la reacción de Herodes puramente política? ¿Fue simplemente el temor de un rey a ser reemplazado, a perder su trono y su influencia? Sí, por supuesto, eso estaba ahí. Herodes era un político astuto, un superviviente nato. Entendía el juego del poder mejor que nadie. Pero, ¿era solo eso? ¿O había algo más profundo en juego? ¿Un miedo más visceral, más existencial? Piensa en la naturaleza de este nuevo rey. No era un pretendiente al trono, no era un rival político. Los magos hablaban de un rey nacido, un rey cuyo reinado no era terrenal, sino celestial. Un rey que, según las profecías, traería un reino de justicia y paz, un reino que trascendía el poder político y terrenal. Para un hombre como Herodes, obsesionado con el poder terrenal, con el control absoluto, la idea de un rey celestial, de un reino espiritual, podría haber sido aún más amenazante. Era posible que Herodes, en su paranoia, viera en este niño no solo un rival político, sino una amenaza a su propia visión del mundo, a su propia forma de entender el poder y la autoridad. Quizás, su miedo no era solo a perder su trono, sino a perder algo mucho más fundamental, su control sobre la realidad, su ilusión de ser el amo y señor de su propio destino. La llegada de los magos y su pregunta inquietante podrían haber despertado en Herodes un miedo primitivo, un miedo a lo desconocido, a lo trascendente, a algo que escapaba a su control absoluto, algo que su poder terrenal no podía doblegar. ¿Y si el miedo de Herodes no era solo político, sino también espiritual? Una pregunta incómoda, lo sé. Pero, ¿no es en los miedos más profundos donde se revelan las verdaderas motivaciones? Reflexiona sobre ello. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la reacción de Herodes, en cómo este miedo, ya sea político o espiritual, o una mezcla de ambos, lo llevó a tomar una decisión terrible, una decisión que marcaría la historia para siempre. En esta historia, te adentras en la mente de un hombre consumido por el miedo. Un rey, Herodes, cuyo poder, aunque inmenso, pendía de un hilo delgado tejido con intriga política y temores ancestrales. Imagina por un momento ser tú, gobernante de una tierra conquistada, impuesto por el capricho de un imperio lejano. Cada sonrisa, cada juramento de lealtad, cada muestra de respeto, resuena con la posibilidad del engaño, de la traición, de la conspiración silenciosa urdiéndose en la oscuridad. Así vivía Herodes, el grande, rey de Judea. Su reino, un regalo envenenado de Roma, su trono, construido sobre arenas movedizas de desconfianza. Y entonces, como un trueno en la noche serena, llegó la profecía. No una profecía cualquiera, sino la más perturbadora, la más subversiva de todas, el nacimiento de un rey, un Mesías, un libertador, destinado a reinar no sobre reinos terrenales, sino en los corazones de los hombres.
Para Herodes, estas palabras no eran cánticos celestiales, sino campanadas fúnebres. Un nuevo rey. La sola idea era una afrenta directa a su autoridad, una declaración de guerra silenciosa contra su legitimidad. En su mente febril, la profecía no era un anuncio de esperanza para el mundo, sino una amenaza personal, un complot urdido en las sombras para despojarlo de su corona, de su vida, de todo lo que creía poseer. Piensa en cómo te sentirías tú si el fundamento mismo de tu existencia se viera socavado por una predicción, por una sombra que se cierne sobre tu futuro. Cuando los magos de Oriente, guiados por una estrella misteriosa, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, la paranoia de Herodes se encendió como un fuego incontrolable. Su pregunta no era un acto de curiosidad piadosa, sino el grito desesperado de un hombre acorralado. ¿Dónde está ese rey?, preguntó, con una máscara de cortesía que apenas ocultaba el terror que le roía las entrañas. Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Adorar. Una palabra vacía, una farsa grotesca urdida en el laberinto oscuro de su mente perturbada. Su intención no era postrarse ante un nuevo rey, sino eliminar una amenaza potencial antes de que echara raíces. Los magos, sin embargo, eran hombres sabios, versados no solo en las estrellas, sino también en el arte sutil del discernimiento humano. Puede que percibieran la sombra en los ojos de Herodes, la falsedad en su sonrisa, la vibración del miedo que emanaba de su palacio. O tal vez, simplemente, su fe era más fuerte que la astucia de un rey terrenal. Sea como fuere, tras adorar al niño en Belén y ofrecerle sus regalos, desoyeron el mandato real. Un sueño, una intuición, una intervención divina, la historia no lo precisa, pero el resultado fue el mismo: los magos regresaron a su tierra por otro camino, dejando a Herodes sumido en la rabia y la desesperación. Imagina ahora la furia ciega de Herodes al descubrir el engaño. Su plan, tan cuidadosamente urdido, desbaratado por la astucia o la fe de unos extranjeros. Su paranoia, que antes era un susurro inquietante, ahora gritaba en sus oídos. Si estos hombres, guiados por una estrella y movidos por una profecía, habían desafiado su autoridad, ¿qué no harían los propios judíos, su pueblo, oprimido y resentido bajo su yugo? En su mente torturada, cada bebé recién nacido se convirtió en un potencial usurpador, cada cuna, en la cuna de un futuro enemigo. Y entonces, en un acto de desesperación y crueldad inimaginables, Herodes ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un crimen horrendo, una mancha imborrable en la historia, perpetrado por un hombre consumido por el miedo y la paranoia. Un intento desesperado de ahogar la profecía en sangre, de extinguir la chispa de esperanza antes de que se convirtiera en un incendio incontenible. Pero incluso en su locura, ¿podría Herodes haber elegido otro camino? ¿Era inevitable esta tragedia? Podría haber ignorado la profecía, descartándola como un cuento de viejas. Podría haber investigado con sinceridad, buscando comprender la naturaleza de este nuevo rey y su reino. Podría incluso haber elegido la humildad, reconociendo que su poder terrenal era insignificante en comparación con un reino espiritual. Pero Herodes era un hombre de su tiempo, un producto de la intriga y la violencia, moldeado por la desconfianza y la ambición. Su reacción, aunque monstruosa, quizás fuera, en cierto sentido, predecible. La paranoia, una vez que se instala en el corazón de un hombre poderoso, puede convertirse en una fuerza destructiva imparable, capaz de justificar las mayores atrocidades en nombre de la autopreservación. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías sido capaz de resistir el veneno de la paranoia, o te habrías dejado arrastrar por la corriente implacable del miedo? En esta historia, te voy a llevar a un tiempo turbio, a un lugar donde la sombra de un rey paranoico se extendía sobre la tierra como una plaga. Imagina Belén, no como el lugar de paz y esperanza que quizás conoces, sino como un escenario de terror inminente. Herodes, el rey, un hombre aferrado al poder con uñas y dientes, se sintió amenazado. No por ejércitos invasores, no por rebeliones abiertas, sino por rumores, susurros sobre un nuevo rey que había nacido, un rey que, según las profecías, eclipsaría su reinado. La idea, como una serpiente venenosa, se enrolló en su mente, alimentando su inseguridad y su crueldad latente.
Y entonces, llegó la orden. Una orden escalofriante, una mancha imborrable en la historia. El decreto real resonó con la frialdad del acero. Todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores debían ser eliminados. Una matanza indiscriminada, un intento desesperado por apagar una chispa antes de que se convirtiera en llama, por ahogar una promesa antes de que pudiera siquiera respirar. Piensa en las madres de Belén, en sus hogares sencillos, en la alegría reciente de la maternidad convertida en un instante en el más profundo horror. Imagínate el silencio roto por los gritos, no los gritos alegres de los niños jugando, sino los alaridos desgarradores de las madres, el llanto agónico de los bebés, el sonido brutal de la violencia irrumpiendo en la vida cotidiana. No te voy a describir la sangre, ni los detalles macabros. No es necesario. Basta con que imagines la escena, la desesperación en los ojos de esas mujeres, la impotencia de los padres, la brutalidad sin sentido que se desató sobre la inocencia más pura. Piensa en la atmósfera pesada que debió envolver Belén, un manto de miedo y luto que sofocó cualquier vestigio de esperanza. ¿Cómo pudo un solo hombre, un ser humano como tú o como yo, ordenar semejante atrocidad? ¿Qué tipo de oscuridad habita en el alma capaz de concebir y ejecutar un acto tan monstruoso? ¿Era solo poder, el miedo a perder el trono lo que lo impulsaba? ¿O había algo más, una sed de control absoluto, una profunda desconexión con la humanidad, una incapacidad para ver la vida más allá de su propio y egoísta interés? Esta pregunta resuena a través de los siglos. Porque la historia está llena de hombres y mujeres que, investidos de poder, han cometido actos inimaginables. Y nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar la naturaleza del poder, la fragilidad de la moralidad, la facilidad con la que el miedo y la ambición pueden corromper incluso el corazón más humano. El impacto de esta orden, de esta matanza de inocentes, fue devastador. No solo por la pérdida irreparable de vidas jóvenes, de futuros truncados antes de empezar, sino por la cicatriz profunda que dejó en el alma de un pueblo. Belén, un lugar que debería haber sido sinónimo de nacimiento y esperanza, se tiñó para siempre con el color del luto y el recuerdo del terror. Imagina las generaciones venideras, creciendo en un lugar marcado por esta tragedia. Las historias contadas al calor del hogar, no solo de pastores y estrellas, sino también de la noche oscura en que la crueldad se abalanzó sobre sus hogares. El miedo transmitido de padres a hijos, la desconfianza hacia la autoridad, la pregunta constante, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podemos protegernos de que vuelva a suceder? La matanza de los inocentes no fue solo un evento histórico aislado. Es un espejo oscuro que refleja la capacidad humana para la crueldad, una advertencia constante sobre los peligros del poder sin control, sobre la importancia de la empatía y la compasión en un mundo que, a menudo, parece olvidar la fragilidad de la vida humana. Y mientras reflexionas sobre esta historia, sobre la oscuridad de Herodes y el sufrimiento de Belén, pregúntate, ¿qué harías tú en un mundo donde el poder se impone sobre la inocencia? ¿Cómo te asegurarías de que la voz de los inocentes no sea silenciada, de que la crueldad no triunfe sobre la esperanza? La respuesta, quizás, no esté en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones cotidianas, en la defensa de la justicia, en la protección de los vulnerables, en el recuerdo constante de que incluso en la noche más oscura, la luz de la humanidad puede, y debe, seguir brillando. En esta historia, has escuchado hablar de sangre inocente derramada, de llantos silenciados y de un edicto cruel que resonó en Belén. Te has preguntado, quizás, si la sombra de la duda no se cierne sobre el título de mártires que la tradición cristiana otorga a aquellos niños. ¿Mártires? Pero, ¿qué es un mártir? La palabra resuena con ecos de sacrificio consciente, de elección valiente ante la persecución, de una fe proclamada incluso frente a la muerte. Y estos niños no eligieron nada. No sabían de fe, no sabían de Cristo, no sabían siquiera del peligro que se cernía sobre sus vidas. Te preguntas, con razón, si no estamos forzando el significado, si no estamos tiñendo de un simbolismo quizás excesivo una tragedia que, en su esencia más cruda, fue un acto de barbarie política. Y es una pregunta válida, una pregunta que nos obliga a mirar de frente a la complejidad del martirio, a desentrañar sus capas más profundas, a entender qué significa realmente ser mártir en la tradición cristiana. Porque el martirio, en su origen, es testimonio.
Es la sangre del testigo, asterisco martis asterisco en griego, la que sella la verdad de la fe. Pero este testimonio necesita ser siempre consciente, voluntario, proclamado con palabras. La tradición cristiana nos dice que no. Nos habla de un martirio de sangre, sí, el más evidente, el que reconocemos en los santos que entregaron su vida por confesar a Cristo. Pero también nos habla de otras formas de martirio, menos visibles quizás, pero no menos reales. Piensa en San Juan Bautista, el precursor. ¿Murió acaso proclamando explícitamente su fe en Jesús ante Herodes? No. Murió por denunciar la injusticia, por defender la ley de Dios, por ser una voz incómoda para el poder. Su martirio no fue una confesión de fe en el momento preciso de su muerte, pero su vida entera fue un testimonio, un camino que inevitablemente lo condujo al sacrificio. Su muerte, aunque no fuera una confesión directa, fue asterisco por Cristo asterisco, por el reino de justicia y verdad que él anunciaba y que Herodes rechazaba. Y ahora, vuelve a Belén. Vuelve a esos niños inocentes. ¿Por qué fueron asesinados? No por sus pecados, no por sus acciones, sino por la amenaza que, sin saberlo, representaban. La amenaza de un niño recién nacido, un niño llamado Jesús, a quien los magos habían reconocido como rey de los judíos. Herodes, en su paranoia, en su sed de poder, vio en ese niño un rival, un peligro para su trono. Y para eliminar la amenaza, no dudó en ordenar la matanza. Estos niños murieron asterisco en lugar asterisco de Jesús. Su sangre fue derramada porque Herodes quería derramar la sangre de Cristo. Aunque ellos no lo supieran, aunque no tuvieran conciencia de la fe, su muerte está intrínsecamente ligada a la presencia de Jesús en el mundo. Su sacrificio, involuntario, inconsciente incluso, se convierte en un testimonio silencioso, pero no por ello menos poderoso. Su inocencia misma clama al cielo, denuncia la crueldad del poder y señala, con su sangre, la verdad que Herodes intentaba sofocar. ¿Es justo llamarlos mártires? Es una pregunta que te incomoda, que te hace dudar. Porque el martirio parece exigir una elección, una decisión libre de entregar la vida por la fe. Y estos niños no eligieron nada. Fueron víctimas inocentes, sacrificados en el altar de la ambición de un rey cruel. Llamarlos mártires, ¿no es acaso diluir el significado del martirio, banalizar el sacrificio consciente de tantos santos que sí eligieron morir por Cristo? Podrías argumentar que no es justo. Que el martirio verdadero requiere intención, voluntad, comprensión de lo que se está haciendo. Que estos niños fueron simplemente víctimas, daños colaterales de un conflicto mayor, símbolos de la injusticia del mundo, pero no mártires en el sentido estricto de la palabra. Y esa postura tiene su peso, su lógica, su honestidad intelectual. Pero piensa también en esto, ¿no es acaso la esencia del Evangelio la gracia inmerecida, el don gratuito, el amor que se derrama incluso sobre quien no lo pide, sobre quien no lo comprende? ¿No es acaso el sacrificio de Cristo mismo un acto de amor que nos alcanza incluso antes de que seamos conscientes de él? Estos niños, en su inocencia absoluta, fueron alcanzados por esa gracia, por ese amor. Su muerte, aunque trágica y sin sentido aparente, se inscribe en el misterio de la redención. Su sangre, derramada por causa de Cristo, aunque ellos no lo supieran, se convierte en semilla de vida, en testimonio silencioso de la verdad que el mundo rechaza. Quizás el martirio de los santos inocentes nos desafía a ampliar nuestra comprensión del martirio mismo. Nos invita a ver más allá de la confesión explícita, más allá de la elección consciente. Nos habla de un martirio que se recibe, que se sufre, que se vive incluso sin saberlo. Un martirio que no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios, de su designio misterioso que a veces nos supera y nos desconcierta. Reflexiona sobre ello. Piensa en la paradoja de estos primeros mártires, mártires sin saberlo, mártires por la gracia de Dios, mártires que nos interpelan desde su silencio inocente. ¿Es justo llamarlos mártires? Quizás la pregunta no es si es justo o no, sino si somos capaces de comprender la profundidad del misterio que se esconde tras su sacrificio, un misterio que nos habla del amor incondicional de Dios y de la fuerza silenciosa de la inocencia. En esta historia, hemos hablado de números, de estadísticas frías que a menudo intentan encapsular lo inenarrable. Pero ahora,
quiero que dejemos de lado las cifras por un momento. Quiero que mires más allá de los porcentajes y las gráficas, que cierres los ojos si es necesario, y que te centres en algo infinitamente más valioso, la vida infantil. Porque detrás de cada punto en un mapa, detrás de cada número en una tabla, hay una historia que nunca se contará, un futuro que fue truncado. Piensa en los niños. Niños que jugaban, reían, soñaban con ser astronautas, artistas, maestros. Niños que quizás estaban aprendiendo a montar en bicicleta, o descubriendo el sabor dulce de su helado favorito, o simplemente acurrucados en la cama escuchando un cuento antes de dormir. Es imposible saber con exactitud cuántos niños fueron arrebatados de este mundo en aquellos momentos oscuros. Las cifras son inciertas, incompletas, quizás incluso deliberadamente confusas. Pero, ¿realmente importa el número exacto? ¿Cambia en algo la magnitud de la tragedia si fueron 100, 1000 o 10.000? La verdadera tragedia, la que cala hasta los huesos, reside en la pérdida irreparable de cada una de esas vidas inocentes. Cada niño, un universo único, una promesa rota. Imagina por un instante que eres padre, madre, hermano, hermana, abuelo, abuela de uno de esos niños. Siente el vacío, la ausencia que deja una pequeña mano que ya no agarrará la tuya, una sonrisa que se apagó para siempre, una voz que ya no escucharás resonar en casa. Piensa en las navidades que nunca serán las mismas, en los cumpleaños que se celebrarán con un asiento vacío en la mesa, en el eco silencioso de un nombre que ya no se pronuncia con alegría, sino con un dolor sordo y constante. Y quizás te preguntes, ¿por qué ellos? ¿Por qué niños inocentes, ajenos a las complejidades del mundo adulto, tuvieron que pagar el precio más alto? ¿Qué lógica perversa dictó que sus vidas, tan frágiles y llenas de potencial, fueran interrumpidas de forma tan brutal? No hay respuestas fáciles, no hay justificaciones que puedan aliviar el peso de esta injusticia. En un mundo donde la vida infantil a menudo es tan vulnerable, tan expuesta a la crueldad, a la indiferencia, a la violencia, este evento nos grita una pregunta fundamental. ¿Qué nos enseña todo esto sobre el valor intrínseco de cada vida? ¿Por qué si no somos capaces de proteger a los más indefensos, a aquellos que representan el futuro, qué esperanza nos queda como sociedad? Quizás pienses que es un tema incómodo, doloroso, que preferirías ignorar. Es más fácil mirar hacia otro lado, seguir adelante con nuestras vidas, con nuestras preocupaciones cotidianas. Pero al hacerlo, al evitar confrontar esta realidad sombría, corremos el riesgo de banalizar la tragedia, de convertirla en una simple nota al pie en los libros de historia. Y no podemos permitirlo. No podemos permitir que la memoria de estos niños se diluya en el tiempo, que su sacrificio silencioso sea en vano. Porque en cada uno de ellos, en cada vida truncada, se nos recuerda la fragilidad de la existencia, la importancia de la empatía, la urgencia de construir un mundo más justo y seguro para todos, especialmente para los más pequeños. Este capítulo sexto no busca ofrecerte consuelo fácil, ni respuestas simplistas. Busca confrontarte, removerte por dentro, hacerte cuestionar tus propias prioridades, tus propios valores. Porque la verdadera reflexión sobre el valor de la vida infantil no reside en las cifras, sino en nuestra capacidad de sentir, de empatizar, de actuar. En nuestra voluntad de honrar la memoria de aquellos que ya no están, no con palabras vacías, sino con acciones concretas que construyan un futuro donde ningún niño vuelva a ser víctima de la indiferencia o la crueldad. Un futuro donde la vida, toda vida, pero especialmente la vida infantil, sea verdaderamente valorada y protegida por encima de todo. Te enfrentas a un eco lejano, un susurro que viaja a través de 2 milenios. Es el lamento silencioso de los inocentes, niños arrebatados de los brazos de sus madres en un acto de crueldad sin nombre. La historia que te voy a contar no es una leyenda polvorienta encerrada en los libros antiguos. Es una herida abierta en el corazón de la humanidad, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha en el alma humana. Piensa en las iglesias, en esos muros de piedra que han sido testigos de siglos de plegarias y silencios. En muchos de esos altares, quizás en uno cercano a ti, se alzan imágenes, pinturas, esculturas que evocan a estos niños. Son los santos inocentes, mártires sin palabras, cuya inocencia se convirtió en un grito silencioso contra la tiranía.
La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha tejido un tapiz de memoria alrededor de estos pequeños. Cada 28 de diciembre, el calendario litúrgico se detiene para recordarlos. No con tristeza, sino con una veneración profunda. Porque en su muerte inmerecida, en su sacrificio involuntario, se vislumbra una verdad incómoda: la inocencia siempre está en peligro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Iglesia insiste tanto en esta historia? ¿Por qué no dejarla enterrada en el pasado, como una pesadilla olvidada? Porque la historia de los inocentes no es solo un relato bíblico. Es un espejo que refleja las sombras de nuestro presente. En cada niño hambriento, en cada víctima de la guerra, en cada ser humano oprimido, resuena el eco de Belén. Se te dice que el mundo ha avanzado, que la civilización ha progresado. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuánta inocencia se sacrifica hoy en el altar de la ambición, del poder, de la indiferencia? Los santos inocentes no fueron víctimas de un rey loco hace 2000 años. Son víctimas de la locura que persiste en el corazón del hombre, de esa sed insaciable de dominio que pisotea la vida más vulnerable. Se te habla de derechos humanos, de justicia global, de paz universal. Pero, ¿dónde están esos derechos cuando un niño muere de sed en un desierto? ¿Dónde está la justicia cuando una bomba destroza a una familia inocente? ¿Dónde está la paz cuando el odio y la intolerancia envenenan las mentes? La historia de los inocentes te confronta directamente. Te pregunta, ¿qué haces tú con tu propia inocencia? ¿La proteges, la defiendes, la cultivas en ti y en los demás? ¿O te conviertes en cómplice silencioso de la injusticia, cerrando los ojos ante el sufrimiento, justificando lo inaceptable con excusas vacías? Quizás pienses que esto es una historia religiosa, algo ajeno a tu vida cotidiana. Pero la inocencia no tiene religión. El sufrimiento no distingue credos ni ideologías. La vulnerabilidad es un lenguaje universal que todos, en algún momento, hemos hablado o hablaremos. Los santos inocentes no te piden venganza, no te incitan al odio. Te llaman a la conciencia. Te invitan a mirar más allá de tu comodidad, de tu seguridad, de tus pequeñas preocupaciones. Te desafían a reconocer la fragilidad de la vida, la preciosidad de la inocencia, y tu responsabilidad ineludible de protegerla. ¿Cómo puedes aplicar la lección de estos niños silenciados al mundo que te rodea? Empieza por mirar a los inocentes de hoy. Los que sufren hambre, los que son explotados, los que son olvidados. Los que no tienen voz, los que son silenciados por el ruido ensordecedor del mundo. Quizás no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar tu mundo. Puedes alzar la voz por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Puedes defender la justicia en tu pequeño círculo de influencia. Puedes elegir la compasión en lugar de la indiferencia, la empatía en lugar del egoísmo, la acción en lugar de la pasividad. La memoria de los santos inocentes no es un lamento fúnebre, sino un llamado a la acción. Es un recordatorio de que la inocencia siempre debe ser defendida, que la justicia siempre debe ser buscada, que la compasión siempre debe ser el camino. Porque en cada acto de bondad, en cada gesto de solidaridad, en cada defensa de la vida, revive el legado de los inocentes, y se enciende una pequeña luz en la oscuridad del mundo. Y esa luz, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiarlo todo. Depende de ti mantenerla viva. En esta historia, te invito a detenerte un instante. No en el bullicio habitual, sino en ese rincón silencioso de la memoria, a veces doloroso, a veces olvidado. Vamos a hablar de inocencia, de sacrificio, de una celebración que se ha revestido de capas y capas de costumbres, algunas alegres, otras, bueno, otras no tanto. Pero debajo, muy profundo, late un corazón de luto. Hoy quiero que pienses en esos niños, los santos inocentes. ¿Los recuerdas? La historia, cruel y antigua, nos los presenta como víctimas. Víctimas de un poder ciego, de un miedo irracional. Herodes, el rey temeroso, escuchó rumores, leyendas tal vez, sobre un nuevo rey que nacería. Y en su paranoia, en su sed de poder absoluto, ordenó lo impensable, la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Una masacre, un horror que resuena a través de los siglos. La liturgia cristiana, en sus distintas formas, no olvida este episodio.
Cada 28 de diciembre, el calendario litúrgico se detiene para recordarlos. En la tradición católica, por ejemplo, la misa de este día se tiñe de un color especial, a veces el rojo del martirio, a veces el blanco de la inocencia. Se leen pasajes bíblicos que narran la matanza, pero también se celebra la fe, la esperanza, incluso en medio de la barbarie. Se les llama mártires, aunque no eligieron morir por su fe de manera consciente. Su martirio es diferente, un martirio de la inocencia, un sacrificio impuesto. Y ahí reside, quizás, su mensaje más punzante. En otras confesiones cristianas, como la ortodoxa, también se conmemora este día, aunque las fechas y las formas varían ligeramente. En algunas tradiciones protestantes, aunque quizás menos enfatizado litúrgicamente, el recuerdo de los santos inocentes persiste, como un eco de la injusticia y el sufrimiento infantil a lo largo de la historia. En todas, sin embargo, subyace la misma verdad, la pérdida irreparable, la crueldad desmedida, la fragilidad de la vida inocente. Pero, y aquí viene la parte más compleja, esta conmemoración litúrgica ha ido evolucionando, mezclándose con tradiciones populares. En algunos lugares, el 28 de diciembre se ha convertido en el día de las bromas, de las inocentadas. Se gastan bromas, a veces pesadas, a veces ingeniosas, pero ¿dónde queda el luto? ¿Dónde se diluye el recuerdo del sacrificio? ¿No te parece paradójico celebrar con risas un día que debería ser de recogimiento? Piensa por un momento en las fiestas, en la algarabía, en el ruido. En muchos lugares, el 28 de diciembre es sinónimo de diversión, de engaño inocente. Pero, ¿inocente de verdad? ¿O simplemente conveniente? Conveniente para olvidar, para desviar la mirada del dolor original, de la tragedia primigenia. Es como si, inconscientemente, hubiéramos decidido anestesiar el recuerdo, diluirlo en la broma, en la costumbre festiva, para no enfrentarnos a la crudeza del relato bíblico. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que la alegría sea mala, ni que las tradiciones populares deban desaparecer. Pero si te pregunto, ¿no crees que hemos perdido algo esencial en el camino? ¿No te parece que, al trivializar el Día de los Santos Inocentes, estamos, de alguna manera, minimizando su sufrimiento, su martirio? Estamos, quizás sin quererlo, blanqueando la historia, quitándole su filo más cortante, su llamada más urgente a la reflexión. Porque el núcleo de esta celebración, más allá de las bromas y las fiestas, es el recuerdo del martirio. Es la oración por esos niños que murieron injustamente. Pero es también, y quizás aún más importante en nuestro presente, la oración por todos los niños inocentes que sufren hoy. Piensa en ellos. En los niños que son víctimas de la guerra, del hambre, de la violencia, del abuso. En los niños que viven en la pobreza extrema, que son explotados, que son olvidados. ¿No son ellos, de alguna manera, los santos inocentes de nuestro tiempo? ¿No son ellos los que claman justicia, los que nos interpelan con su dolor silencioso? Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda, personal, casi acusatoria. ¿Cómo podemos asegurar que la dimensión de luto y reflexión no se pierda en la celebración actual? ¿Cómo podemos rescatar el significado profundo de este día, sin caer en el puritanismo ni en la negación de la alegría? ¿Cómo podemos honrar la memoria de los santos inocentes, sin olvidar a los inocentes que sufren ahora mismo, a nuestro alrededor, en el mundo entero? Es una pregunta que te dejo abierta. Una pregunta que quizás no tenga una respuesta fácil, ni única. Pero es una pregunta que creo que debemos hacernos, cada 28 de diciembre, cada vez que escuchemos risas y bromas en este día. Una pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie festiva, a bucear en las profundidades del recuerdo, del dolor, de la responsabilidad. Porque la inocencia perdida de los santos inocentes no es solo una historia antigua. Es un espejo que nos refleja nuestra propia capacidad para la crueldad, pero también, y sobre todo, nuestra capacidad para la compasión, para la justicia, para la esperanza. Y en esa esperanza, quizás, reside la verdadera celebración, el verdadero homenaje a su sacrificio. Los inocentes hoy, víctimas silenciosas. Imagínate la noche, fría, oscura. En Belén, el silencio tenso de la anticipación rota por el llanto desgarrador de madres. Madres que gritan no por alegría,
sino por el horror de ver la vida arrancada de sus brazos. Piensa en esa orden cruel, dictada por un rey paranoico, un hombre consumido por el miedo a perder su poder. Herodes, un hombre que resuena con la vileza de quien sacrifica la inocencia para asegurar su trono. Niños pequeños, bebés apenas llegados al mundo, convertidos en víctimas de una ambición desmedida. Santos inocentes, los llamamos. Pero, ¿qué santidad hay en el sufrimiento impuesto, en la muerte prematura, en el terror de una noche que lo cambió todo? Ahora, cierra los ojos un instante. Olvídate de Belén, del eco lejano de ese crimen ancestral. Abre los ojos a tu mundo, a este presente que respiras. ¿Crees que Herodes está muerto? ¿Crees que su sed de sangre inocente se apagó con el tiempo? Te equivocas. Herodes ha mutado, se ha disfrazado, se ha multiplicado en 1000 formas siniestras. Ya no viste corona ni empuña espada, pero su sombra es más larga, más asfixiante que nunca. Mira a través de las pantallas, en las noticias que a menudo desvías la mirada. Niños en campos de refugiados, fantasmas famélicos con ojos que han visto demasiado horror. Niños soldados, obligados a empuñar un arma que pesa más que su propia voluntad, niños despojados de infancia, entrenados para matar y morir en guerras que no entienden, peones en juegos macabros de poder adulto. ¿Cuántos inocentes más deben caer bajo las bombas, bajo las balas, bajo la sinrazón de conflictos que les son ajenos, para que te des cuenta de que Belén se repite cada día, en cada rincón olvidado del mundo? Piensa en esa niña, apenas una sombra, rebuscando comida en un vertedero inmundo, rodeada de la indiferencia obscena de la abundancia. Piensa en ese niño, con la mirada perdida, trabajando jornadas extenuantes en una mina, respirando polvo y desesperanza, robado de su derecho a jugar, a aprender, a soñar. ¿Es menos cruel la explotación silenciosa de la pobreza, la cadena invisible que los ata a una vida de miseria, que la espada de Herodes? ¿Es menos sangriento el hambre que devora sus entrañas, la enfermedad que marchita sus cuerpos, que la matanza ordenada por un rey déspota? Y luego está el abuso, la traición en la intimidad del hogar, la herida invisible que marca el alma para siempre. Niños rotos por la crueldad de quienes deberían protegerlos, víctimas de la perversión, del egoísmo, de la monstruosidad que se esconde tras máscaras de normalidad. ¿Crees que esos gritos silenciosos, esos llantos contenidos, son menos dolorosos que los que resonaron en Belén? ¿Crees que esas heridas profundas, esas cicatrices emocionales, son menos reales que las infligidas por una espada? Considera el ciberespacio, ese territorio aparentemente inofensivo, donde la inocencia también se desangra. Niños expuestos a la pornografía, a la violencia virtual, a la manipulación de depredadores online que acechan en la oscuridad de la red. Niños adictos a pantallas que les roban la vida real, aislados en mundos virtuales, vulnerables a la explotación, al acoso, a la pérdida de su propia identidad. ¿Es menos peligroso el anonimato de Internet, la deshumanización de las interacciones virtuales, que la amenaza palpable de un soldado romano? Los Herodes de hoy no son reyes con coronas, son sistemas opresores, son economías despiadadas, son ideologías fanáticas, son individuos corrompidos por el poder y el placer. Son la indiferencia que permite que la injusticia florezca, el silencio cómplice que ampara al verdugo, la ceguera voluntaria que ignora el sufrimiento ajeno. Los santos inocentes de hoy no son solo los niños que mueren en guerras o por hambre. Son también los niños a los que se les roba la infancia, la alegría, la esperanza. Son los niños cuyas voces no se escuchan, cuyas lágrimas no se ven, cuyo dolor se ignora. Son los niños que crecen demasiado rápido, obligados a madurar antes de tiempo, a cargar con el peso de un mundo que les falla constantemente. ¿Quiénes son los santos inocentes de nuestro tiempo? Son esos niños que ves en las estadísticas frías, en los titulares breves, en las imágenes fugaces que intentas olvidar. Pero son también los niños que viven a tu lado, quizás en tu propia calle, en tu propia familia, sufriendo en silencio, pidiendo ayuda con la mirada, esperando una mano que los rescate de la oscuridad. ¿Y cómo podemos defenderlos? No hay respuestas fáciles, no hay soluciones mágicas. Pero empieza por abrir los ojos, por dejar de mirar hacia otro lado. Empieza por escuchar sus voces, por reconocer su dolor, por negarte a ser cómplice de la indiferencia.
Empieza por cuestionar los sistemas que perpetúan la injusticia, por denunciar la explotación, por combatir la crueldad en todas sus formas. Defender a los inocentes de hoy no es solo una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia, de humanidad, de supervivencia. Porque en la fragilidad de un niño reside la promesa del futuro, la semilla de un mundo mejor. Y si permitimos que esa semilla se marchite, si dejamos que la inocencia sea aplastada por la barbarie, ¿qué futuro nos espera? ¿En qué clase de mundo te convertirás? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Has llegado al final de nuestro recorrido, a la conclusión de esta historia que, esperemos, te haya removido algo por dentro. Porque esta no es una narración para olvidar en 5 minutos. Esta es una historia que, si la dejas, puede cambiarte. En estos minutos, hemos desenterrado una tragedia que resuena a través de los siglos, un eco de dolor infantil que aún vibra en el aire que respiramos. Hemos mirado de frente la masacre de los santos inocentes, un acto de crueldad tan despiadado que te hace cuestionar la propia naturaleza humana. ¿Cómo es posible que el miedo de un hombre, la paranoia de un rey, pueda justificar la aniquilación de vidas tan puras, tan recién estrenadas en este mundo? Es una pregunta que quizás no tenga respuesta fácil, una herida abierta en la historia que nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en el corazón del poder. Pero no nos hemos detenido solo en la crudeza del relato histórico. Hemos intentado, juntos, buscar un sentido teológico en este sinsentido. Porque, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento injusto? ¿Cómo puede permitir un creador amoroso que la inocencia sea pisoteada de esta manera? Algunos te dirán que es un misterio insondable, parte de un plan divino que nuestra limitada mente no puede comprender. Otros, quizás más honestos, admitirán que es una piedra de tropiezo para la fe, un abismo que desafía nuestras creencias más profundas. Y sin embargo, la tradición cristiana nos presenta a estos niños, no como víctimas pasivas, sino como mártires. Mártires no por elección consciente, claro está, sino por la fuerza brutal de un edicto real. Su martirio, si podemos llamarlo así, reside precisamente en su inocencia, en su incapacidad para comprender la maldad que se cernía sobre ellos. Son testigos silenciosos, sí, pero su sangre, derramada sin razón, clama justicia desde la tierra. Un clamor que resuena aún hoy, en un mundo donde la inocencia sigue siendo vulnerada de tantas maneras. Porque aquí radica, quizás, la clave de todo. La historia de los santos inocentes no es solo un relato bíblico antiguo, una página sangrienta en un libro polvoriento. Es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda de nuestro presente. En el siglo XXI, la matanza de inocentes adopta formas más sutiles, pero no por ello menos devastadoras. Piensa en los niños que mueren de hambre, olvidados en rincones remotos del planeta. Piensa en los que son víctimas de la violencia, atrapados en guerras que no entienden, en hogares rotos donde el amor se ha extinguido. Piensa en los que son explotados, convertidos en mercancía, despojados de su infancia en nombre del beneficio económico o del placer perverso. ¿No son acaso estos, también, inocentes sacrificados en el altar de la indiferencia, de la codicia, del egoísmo humano? ¿No resuena en sus sufrimientos el eco del llanto de aquellas madres de Belén, desconsoladas, impotentes ante la pérdida de sus hijos? Recordar a los santos inocentes no es, por lo tanto, un mero ejercicio de memoria histórica. Es un acto de rebeldía contra la injusticia perpetua. Es un compromiso con aquellos que no tienen voz, con los más vulnerables, con los que sufren en silencio. Es reconocer que la inocencia, lejos de ser una debilidad, es un tesoro precioso que debemos proteger con uñas y dientes. Porque el mundo que soñamos, el mundo por el que quizás en el fondo de tu corazón anhelas, es un mundo donde ningún niño sea víctima del miedo, de la ambición, de la crueldad humana. Un mundo donde la vida infantil sea sagrada, intocable, donde cada pequeño ser humano tenga la oportunidad de crecer, de florecer, de alcanzar su pleno potencial. Y ese mundo, aunque a veces parezca una utopía lejana, comienza a construirse con gestos pequeños, con decisiones cotidianas. Comienza cuando abres los ojos a la realidad que te rodea, cuando te niegas a permanecer indiferente ante el sufrimiento ajeno, cuando te atreves a levantar la voz contra la injusticia, aunque sea incómodo, aunque te cueste algo.
Recordar a los santos inocentes, entonces, es mantener viva la esperanza de un mundo mejor. Es honrar su memoria trabajando activamente para que la historia no se repita, para que el llanto de Belén no sea un lamento eterno, sino un recordatorio constante de nuestra responsabilidad moral. Si este video te ha resonado, si te ha hecho detenerte un momento a pensar en estas cosas, te invito a dar un paso más. Comparte este video, difunde esta historia. Que más personas conozcan la verdadera historia del Día de los Santos Inocentes, más allá de las bromas y las inocentadas. Porque detrás de la tradición festiva, late una tragedia profunda que nos interpela a todos. Y si deseas seguir profundizando en historias como esta, historias que nos invitan a reflexionar sobre la fe, la historia y el sentido de la vida, te animo a suscribirte a Vidas Santas. Tu apoyo, tu me gusta, tu suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido como este, a mantener viva la llama de la memoria y a seguir buscando juntos la verdad en medio de la complejidad del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, la memoria de los inocentes depende también de ti.